Bueno, muchas gracias, Julián. Entonces, bueno, aquí ya estamos compartiendo, entonces, como bien me anotaba Julián, hoy vamos a hablar de instalación de revestimientos rígidos sobre sustratos de concreto y de mortero. Eh, Vamos a hablar sobre las fallas con revestimientos rígidos y aquí, pues, entendiendo revestimientos rígidos, nos referimos obviamente a revestimientos como cerámica, porcelanatos, piedras naturales como pueden ser mármoles, puede ser un granito natural, una piedra pizarra, que son materiales que, como los entendemos en ingeniería, son rígidos, que es una eh, muy pequeña deformación genera un esfuerzo muy grande o viceversa. Eh, Se necesita un esfuerzo gigantesco para que estos materiales se deformen un número muy pequeño. Eso es lo que los considera como rígidos. Vamos a hablar también del comportamiento del concreto y el mortero de nivelación y otros movimientos que pueda tener una estructura sobre la cual vamos a colocar estos revestimientos. Vamos a hablar de los conceptos básicos de ubicación y diseño de juntas de dilatación, que ese es como parte la receta para poder manejar este matrimonio que es un poco raro entre estos elementos rígidos sobre eh, sustratos de concreto y de mortero. Y finalmente, pues vamos a dar unos tips muy breves sobre lo que es ya la pura colocación del enchape. El sentido general de toda esta charla es la siguiente, pues vemos que hay básicamente dos tipos de fallas en pisos con revestimientos rígidos. Entonces, pues podemos encontrar que haya fisuraciones o también encontramos en unos casos más desafortunados y supremamente costosos a la hora de posventas, que sería un levantamiento de pisos como el que vemos en la foto inferior derecha. ¿De qué se trata todo esto? Pues obviamente tenemos que entender cuáles son los mecanismos que están ocasionando pues estas situaciones. Y lo que encontramos en general, y pues como lo hemos analizado en la ingeniería, es cuando los esfuerzos que se generan sobre el sistema superan su resistencia, entonces pues va a haber una falla. Ahí es en donde está, digamos, el problema. Entonces, eh, vamos a ver qué es lo que está generando esos esfuerzos que son tan grandes y por otra parte, pues obviamente el gran objetivo de esta charla es poderles dar herramientas para poder manejar que los esfuerzos no sean tan grandes y por el otro lado ver cómo logramos las mayores resistencias. Con eso ahí ya logramos el efecto deseado, que es que la resistencia sea superior al esfuerzo, porque si es al revés, tenemos las fallas que vemos ahorita en pantalla. Y otra aclaración importante es, en los casos de fisuración, no solamente se generan por simples esfuerzos, sino también pueden ser consecuencia de fisuraciones que vienen del sustrato. Y en este caso, eh, lo que es, obviamente, el concreto, la losa estructural y el mortero de nivelación juegan unos papeles muy importantes. Y dicho, pues, de otra forma, si hay una fisuración en el mortero de nivelación, por decir algo, o en el sustrato, esas fisuras normalmente tienden a calcarse o a transmitirse eh, al revestimiento. Entonces eso también nos genera fisuras. Entonces tenemos que eh, ponerle mucha atención también al tema de la fisuración de los morteros de nivelación y del sustrato en general. Entonces, como les explicaba hace un momento, ¿por qué generan fallas los movimientos diferenciales? Entonces, los sistemas fallan cuando el esfuerzo supera la resistencia. Los movimientos generan grandes esfuerzos. ¿Por qué? Porque precisamente son materiales rígidos lo que estamos colocando aquí. Entonces, así como, por ejemplo, yo necesitaría un esfuerzo gigantesco para poder achicar una baldosa cerámica, pues de hecho,
el esfuerzo es tan grande que la baldosa primero se rompe antes de que logre un encogimiento, digamos, significativo. De esa misma forma, cualquier movimiento que le hagamos a la baldosa, pues proporcionalmente también va a generar un esfuerzo gigantesco. Entonces, los movimientos generan grandes esfuerzos porque los materiales son rígidos. En las juntas de dilatación es en donde podemos hacer que se produzca un movimiento sin generar un esfuerzo grande. Por eso es que las juntas de dilatación o de movimiento o también, constructivas también, pero en general las juntas lo que pretenden es facilitar que haya movimientos sin que generen esfuerzos. Entonces ahí es cuando, por eso se dice aquí que en las juntas de dilatación los esfuerzos tienden a desaparecer y de eso se trata pues esta forma de diseño y de colocación de revestimientos para poder garantizar que los esfuerzos no se nos vayan a ir muy grandes y por otra parte garantizar también que la resistencia sea alta y pues en eso intervienen la calidad del adhesivo y la, el buen desempeño que uno pueda lograr obtener de, de ese pegante. Por decir algo, el pegante cumple su función, pero pues mal aplicado pierde uno esas propiedades. Entonces, parte de lo que vamos a ver al final de esta charla es cómo sacarle el máximo de jugo a un buen adhesivo para lograr que esa resistencia esté por encima de los esfuerzos a los que va a estar sometido el sistema. Entonces, como ya vimos que los movimientos o las deformaciones generan altos esfuerzos, pues entonces miremos a ver de qué movimientos y qué deformaciones estamos hablando cuando hablamos de un sistema de piso. Entonces, entendiendo el sistema de piso, tenemos, digamos, de arriba hacia abajo el revestimiento, después viene el pegante, después viene el mortero de nivelación, después viene la losa de concreto estructural. Entonces, analizando todos esos elementos y pensando en cómo se mueven a través del tiempo, encontramos que el movimiento más grande que hay en todo ese sistema viene dado por la retracción, particularmente del mortero de nivelación. Que pudiéramos, en una forma, digamos, muy aproximada, pero pues igualmente válida, decir que está del orden de 0.8 milímetros por metro, pues sería un promedio de un buen mortero de nivelación. El mortero de nivelación, ahorita vamos a ver algunas características de estos, tiene otras características, pues puede tener unas retracciones inclusive muchísimo más grandes. Pero pensemos en que este es un buen mortero de nivelación, puede tener del orden de 0.8 milímetros por metro. Y en magnitud le seguiría los cambios por temperatura que pueda tener, digamos, el revestimiento. Los revestimientos, como todos los materiales de la naturaleza, la gran mayoría, cuando se calientan se expanden y cuando se enfrían se encogen. Entonces, en el caso de un enchape de color oscuro en exteriores, podemos estar hablando de hasta 0.3 milímetros por metro. Hay otros movimientos que pueden ser causados por variaciones de humedad, tanto de forma reversible como irreversible, pero ya son movimientos bastante más pequeños, o sea, 0.06 milímetros por metro o 0.01 milímetros por metro. Entonces, nos vamos a concentrar en estos dos primeros elementos. Entonces, iremos a ver cómo interactúa esa retracción de fraguado del concreto y del mortero de nivelación en el revestimiento cerámico. Y cómo podemos hacer que esa interacción sea lo menor posible, o sea, cómo podemos hacer para que este 0.8 milímetros por metro sea todavía más pequeño, porque pues aquí vale la aclaración. 0.8 milímetros suena a una
distancia insignificante. Pero si ustedes analizan en un espacio de 5 metros, que no es un espacio descomunalmente grande, estamos hablando de un encogimiento de 4 milímetros. Y si ustedes se ponen a pensar, yo tengo un revestimiento, un porcelanato, que es 4 milímetros más grande del espacio en el que lo tengo que colocar, pues no hay posibilidad de que lo pueda colocar ahí, eso no va a entrar. La única alternativa que tendría sería cortar la tableta para lograr su instalación, porque está solamente 4 milímetros más grande. Entonces, ese es el efecto que podría suceder en este caso. Y pues ustedes que son expertos y ya han hecho muchas charlas sobre concretos y morteros, pues aquí simplemente les voy a resaltar 4 factores que son claves en poder manejar que la retracción del mortero sea lo menos posible versus la tableta, porque la retracción pues es un fenómeno que se va dando a todo lo largo del tiempo eh, de, del mortero, y el revestimiento, al no estar hecho de cemento, sino de arcillas y en otro proceso de fabricación completamente diferente, no tiene esa misma retracción. Entonces estamos colocando un elemento que está, digamos, estable en el tiempo sobre otro elemento que se están cogiendo. Y entonces eso es lo que nos está generando los esfuerzos aquí. Entonces necesitamos que esa diferencia de encogimiento sea lo más pequeña posible. Y para eso contamos con 4 herramientas. Primero, la más importante de todas, yo creo, es el tiempo. En esta gráfica, que es tomada de un texto de concretos, nos indica que si fijáramos esa retracción total de concreto, el 100% de la retracción la fijamos en el año 20, el 40% va a suceder más o menos a los 28 días. ¿Sí? Entonces, eh, esperarnos 28 días antes de colocar el enchape nos está reduciendo el problema casi que a la mitad, porque en vez de 0.8 milímetros por metro, ya vamos a tener que pelear con solamente 0.4. Entonces, ahí tenemos una primera ganancia que es muy significativa. Entonces, eh, y yo normalmente cuando doy esta charla en las obras, eh, siempre hago énfasis sobre esos 28 días, porque no solamente nos ayudan a reducir la retracción, sino también nos ayudan a tener mejor control de calidad sobre ese mortero de nivelación. Al esperando los 28 días, si por A, B o C el mortero se va a fisurar, probablemente las fisuras van a aparecer antes de que coloquemos el enchape. Si por A, B o C ese mortero se despega de la losa estructural, pues también podemos detectar el problema antes de colocar el enchape y podemos hacer los correctivos. Entonces, ahí ganamos por varias puntas. Y la que más me gusta, o el motivo más fuerte, es haga todo el trabajo sucio durante esos 28 días y así está protegiendo también el revestimiento. En muchas obras ve uno que corren mucho a colocar revestimiento para después estar haciendo trabajos en el cielo raso con un andamio arrastrándolo sobre las tabletas y rompiendo baldosas, en fin. Entonces, estos 28 días no son perdidos, estos son 28 días muy bien ganados, y hay que programarlos en nuestro pues, schedule de obra. Otros elementos tienen que ver es con un buen diseño de ese portero de nivelación, en donde eh, controlar la relación de agua, el cemento, pues obviamente eso es importantísimo. Entre más agua va a haber más retracción. Lo mismo, entre más cemento va a haber más retracción. Entonces, tener un buen diseño de mezclas no solamente nos van a ahorrar cemento, sino que nos van a ayudar también a controlar el tema de la retracción. Y es muy importante que teniendo ese diseño de mezclas bien desarrollado en un laboratorio con unos expertos diseñadores de morteros, eh, que sean muy estrictos en la obra para controlar que no le echen más agua de la que está estipulada, porque los instaladores son muy dados a eso, para tener
como mayor rendimiento a la hora de esparcir ese mortero, pero pues eso lo que nos va a generar es más contracción y pues entre más contracción, pues más problemas vamos a tener, que las tabletas no se contraen. Y otro elemento clave es el tamaño del agregado. Entonces, ese diseño de mezclas es importante que tenga materiales relativamente gruesos. ¿Y por qué? Porque a medida que uno va bajando el tamaño del agregado, la retracción va creciendo exponencialmente. Y esto también es la explicación que pues ustedes ya en sus diferentes foros habrán visto, que es cuando usted tiene una arena, digamos, de baja calidad, que tiene muchos finos, lo más probable es que se le fisure el muro. Pues esa fisuración es porque tiene una contracción excesiva y pues esto es simplemente una consecuencia de eso que estamos viendo en esta gráfica. A medida que uno achica el tamaño del agregado, se nos crece exponencialmente la retracción. Entonces, como aquí lo que queremos es reducir lo que más podamos la retracción, entonces nos iríamos a usar agregados lo más grueso que podamos y pues obviamente que nos permitan la manejabilidad y cumplir su función de nivelación en el proyecto, ¿no? Entonces, pues eso más o menos pudiera llegar uno a hablar como de lo que llaman un triturado de 3/8 o algo así de ese estilo. Entonces, esos cuatro factores nos ayudan sustancialmente a bajar la retracción del mortero de nivelación. Se los repito, entonces dele tiempo, o sea, 28 días, haga un buen diseño de mezclas en donde se cumplen las tres características que es tener una relación agua-cemento baja, una cuantía de cemento también lo más baja posible, obviamente garantizando las resistencias y durabilidad que tiene que tener ese mortero de nivelación y trate de usar un agregado que sea relativamente grueso, siempre y cuando pues, se permita manejabilidad. En los temas de agua también vale la pena anotar aquí que eh, adicionarle, digamos, plastificantes eh, pueden compensar la manejabilidad de ese mortero sin adicionarle agua, entonces pues es una buena idea. Y adicionalmente, trabajar los morteros relativamente secos y apisonados, pues también es es una buena práctica para lograr retracciones más bajas. El otro elemento importante de los movimientos que tenemos en este matrimonio de revestimientos rígidos versus sustratos de mortero y concreto es los cambios térmicos que puede haber en la superficie porque esos van a estar afectando más que todo al revestimiento. Entonces, así como se indica aquí en esta fórmula y pues está para coeficientes de diferentes materiales, las cerámicas también o los porcelanatos o las piedras naturales responden a exactamente esta, esta fórmula, que no es nada diferente a que la longitud final del elemento depende del coeficiente de dilatación térmica, que es propia de cada material, la diferencia de temperatura y la longitud inicial. Dicho de otra forma, si yo tengo una, una tableta o un perfil digamos, de aluminio de 1 metro y lo caliento 40 grados centígrados, entonces multiplico por su coeficiente que es de 23 por 10 a la menos 6. Esto me va a dar cuánto va a ser la elongación final que va a tener ese aluminio. Y pues para ilustrar este ejemplo, tengo estas fotos de don Juan Fernando Arango que me parecen que son excelentes para ilustrar este fenómeno. Y pues aquí se muestra es una cafetería en, en un clima cálido. Temprano por la mañana pues está frío, entonces ve uno aquí el perfil está en perfectas condiciones, pero a las 2 de la tarde o 3 de la tarde ya cuando hay un calentamiento importante, el perfil al calentarse se expande. Y aquí pues el tema es que como no hay dilataciones aquí a los lados, el perfil no tiene para dónde moverse y obviamente se encoca. Exactamente lo mismo sucedería si nosotros colocáramos revestimientos
uno contra el otro sin juntas de dilatación y los estrellamos, por ejemplo, contra los muros perimetrales en una terraza. Cuando se caliente esas tabletas se van a expandir y como no tienen para dónde coger, entonces se despegan. Entonces eso no es un tema de usar un pegante más fuerte o qué sé yo, lo podría pegar uno si quiere hasta con epóxico. Esas, eh, los esfuerzos que se generan por esa deformación son muy superiores a la resistencia que puede tener cualquier adhesivo para un cerámico, inclusive hasta un adhesivo epóxico. Y como para que tengan un poquito la idea de qué me refiero es eh, los esfuerzos que se generan por la deformación de un material rígido pueden ser del orden de 10 gigapascales, por poner un número. Mientras que la resistencia máxima a la adherencia de un adhesivo puede ser por mucho, por bueno que sea, del orden de 2 megapascales. Entonces, 10 gigapascales versus 2 megapascales, pues eso es pelea de tigre con burro amarrado, eso no hay cómo ganarla. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues uno no pelea con esto. Aquí el señor de la cafetería, poniendo otro perno de expansión aquí en el centro, no soluciona su problema. ¿Cómo lo soluciona? Pues échele cegueta aquí al lado y lado del perfil para dejarle un espacio en donde el perfil se pueda expandir cuando se caliente y después cuando se enfríe, pues vuelve otra vez a su punto normal y pues no pasa nada. Entonces, esa misma política es la que hacemos con el tema de revestimientos. Entonces, eh, cerrando, hasta aquí hay preguntas. Adelante. Sí, señor, tenemos por aquí ya un par de preguntas, incluso algunas que nos llegaron a través del registro. Allí nos puedan dejar también algunas dudas cuando veían el tema de la charla. Bueno, por aquí nos dicen, ¿es cierto que se tienen que poner juntas en las caras de las vigas, en las losas y las perimetrales? Pues básicamente sí. O sea, realmente las juntas de dilatación, por ejemplo, la perimetral es muy importante y es exactamente lo que vamos a ver ahora más adelante. Vamos a explicar cómo es el diseño y localización de juntas de dilatación, que es lo que sigue precisamente en esta charla. Pero la junta perimetral realmente estaría resolviendo este problema que vemos aquí de la puerta-ventana, que es dejar espacio en los perímetros para que haya un movimiento, pues tenga uno espacio para donde se mueva la tableta sin generar ese esfuerzo que lo haría levantar después. Entonces, pues sí, y ahorita vamos a ahondar más en criterios de colocación de esas juntas. Tienes el micrófono apagado, Julián. Gracias. Aprovechando Gracias. esta imagen que tienes allí, eh, y digamos que es en exterior, por aquí tenemos otra pregunta que seguramente vamos a ver un poco más adelante también algo al respecto, pero nos preguntan qué cuidados deberíamos de tener con los enchapes, pero en una fachada. Claro, fachada tiene un nivel sobre todo un nivel de riesgo, importante y es porque un piso se levanta como la foto que les mostré al principio y pues bueno, gravísimo, una postventa carísima y todo, pero pues de ahí no pasa. Eh, si eso mismo le pasara a una fachada, entonces ya llueven tabletas y si cogen a un cristiano aquí en la calva, hasta llegó. Entonces, eh, en fachadas hay que tener también unos criterios muy importantes sobre en dónde colocar esas juntas de dilatación. Como en exteriores colocamos más juntas de dilatación, o sea, más seguidas, porque las diferencias de temperatura en exteriores son más pronunciadas que en interiores. Entonces eso nos obliga a que tengamos que disipar esos esfuerzos de deformación de una forma más seguida para que no se nos crezcan mucho, por decirlo así. Entonces, en fachadas tiene esas dos condiciones y una tercera condición
ya hablando de fachadas que hacen toda la diferencia del mundo de cuál es, digamos, como por qué puedo enchapar la pared en un patio de ropas de alguna forma y no puedo usar ese mismo método en una fachada, es porque a la fachada le cae agua. Y cuando yo tengo acumulación de agua en la cara detrás de la tableta, esa presión de vapor también puede terminar despegando la tableta. Entonces, las fachadas son un capítulo complicado y pues no es imposible, pero hay que tener muchísimo más cuidado. De acuerdo. Y bueno, por aquí nos escribe alguien que ya te había como escuchado anteriormente y nos dice que en otras conferencias te ha escuchado hablar del sistema de instalación adherido y no adherido a la losa. ¿Cuál de estos sería el mejor o más recomendado? Ya, ok, pues listo, buena pregunta y pues en aras del tiempo no haya querido entrar en ese punto, pero pues ya que hacen la pregunta, eh, pues el tema es el siguiente, cuando tenemos un sustrato rígido, eh, y pues para definir la rigidez, inclusive el mismo NSR 10 nos lo define como cuando la deflexión es inferior a L sobre 480, podemos hablar de un sustrato rígido. Entonces, en esos casos podemos pegar el mortero de nivelación a la losa estructural, eso es hacerlo adherido. Eso tiene una ventaja y es que se puede hacer en un espesor delgado, del orden de 3 centímetros de espesor, y no necesitaríamos colocarle ningún tipo de refuerzo. ¿Sí? La losa estructural, al estar adherido a ese mortero, harían las veces de acero de refuerzo de retracción y temperatura, en este caso. Cuando tengo una situación, digamos, más adversa, en donde el sustrato es más flexible, entonces estoy en una situación en donde voy a tener unas deformaciones más grandes, entonces ahí lo que nos conviene es separar el sistema del piso del sistema de la losa estructural. Con eso, los movimientos de la losa estructural no me afectan el sistema de piso. Y pues lo que terminaría sucediendo es que como la deflexión es tan grande, entonces el sistema empieza, digamos, como a exigir a que la cerámica y el mortero de nivelación actúen estructuralmente a compresión y pues obviamente no son elementos estructurales y pues se revientan y se rompen. Entonces, por eso es que los separa uno. Pero esa separación, que sería el sistema no adherido, tiene también unas reglas muy importantes y se necesitan espesores de mortero sustancialmente más gruesos, del orden de 7 centímetros más o menos. Tiene que tener acero de refuerzo porque ya no tengo la colaboración de la losa para aguantar esos esfuerzos de retracción y temperatura. Entonces, pues por simple retracción necesito refuerzo mínimo. ¿Sí? Entonces, pues eso ya implica meter una malla electrosoldada y además con micro y macrofibras, o sea, realmente es un conjunto completo, termina uno haciendo prácticamente una losa estructural. Adicionalmente, pues para que esa malla funcione tiene que estar colocada por encima del eje neutro y entonces pues eso también tiene una complicación de, de instalación. Y para terminar, el espaciamiento de juntas es mucho más pronunciado. Más o menos la regla de dedo que se da para esos casos es que las juntas eh, deben estar a menos de 30 veces el espesor del mortero de nivelación. Entonces, si hablamos de un mortero de nivelación de 7 centímetros, las juntas no podrían exceder 2 metros con 10, que pues es bastante seguido. Entonces, pues ambos sistemas funcionan, pero pues es mucho más sencillo el sistema adherido cuando el, el piso lo permite y estamos dentro de los niveles de rigidez que exige esa instalación. Perfecto, Rafael. Bueno, por aquí hay otras preguntas que voy a guardar para el segundo espacio, para el final, que están más relacionadas con la pega y con algunos productos. Sin Ujú. embargo, voy a cerrar aquí este pequeño intervalo con la pregunta que nos hace Ana Catalina Vélez aquí en el chat y nos dice, ¿cuánto es el espesor mínimo
para que el mortero de nivelación funcione sin riesgo de alabeo? Ok. Bueno, el tema del alabeo se produce más que todo es en los sistemas no adheridos. Y pues la verdad no sabría dar un número exacto para eso. Normalmente, como le digo, trabajamos del orden de 7 centímetros, y lo que hay que cuidar mucho en esas situaciones de no adherido es un curado muy riguroso para poder controlar esos temas de alabeo. Y el tema es el siguiente: cuando tengo un sistema no adherido, normalmente el elemento de no adherencia termina siendo un plástico. Entonces, listo, yo coloco un plástico y sobre eso coloco entonces la malla electrosoldada espaciada, etcétera, etcétera, y fundo el mortero de nivelación. Pero la parte que está con el plástico pues va a retener muchísimo más humedad que la parte superficial. Entonces, si yo dejo que se seque muy rápido la parte superficial, esa se va a encoger con respecto a la parte inferior que está húmeda por el plástico, y ahí es cuando se generan los alabeos. Entonces, en general, eh, hay que cuidar mucho el tema de el curado superficial para disminuir el alabeo. Y en el caso adherido, pues la adherencia a la losa estructural pues hace que el tema del alabeo sea menos frecuente, y adicionalmente pues no tiene el plástico reteniendo la humedad ahí en ese punto. Pero igual en todos los casos un buen curado del mortero de nivelación nos evita esos dolores de cabeza. Perfecto, Rafael, muchas gracias. Pues, si quieres, continuamos. Guardo por aquí las otras preguntas para el siguiente espacio. Vale, perfecto. Entonces, eh, hasta este momento hemos visto todos los elementos que están influyendo en el sistema de la instalación y que nos están generando esfuerzos. También hemos dicho que en las juntas de dilatación eh, podemos disipar esos esfuerzos. Obviamente, aquí hay un punto muy importante, y es: las juntas de dilatación tienen que ser de materiales exactamente el opuesto de un material rígido. O sea, tenemos que hablar de materiales de muy bajo módulo de elasticidad, que es que permitan con una deformación muy grande generando un esfuerzo muy pequeño, o viceversa, eh, que con un esfuerzo muy pequeño uno logre una deformación muy grande. Eso es lo que sería un bajo módulo de elasticidad, y ese es el material que debería estar colocado en las juntas de dilatación, precisamente para lograr disipar esos esfuerzos. Si yo coloco un elemento rígido, pues realmente no estoy haciendo nada, porque pues, la deformación me va a generar un esfuerzo grande, y lo que quiero es precisamente eliminar esos esfuerzos. Entonces, aquí hay unas anotaciones importantes en cuanto a construcción. Es muy importante que el arquitecto, el constructor, tenga planos de diseño en donde se indiquen las juntas de dilatación. Esto también es muy importante porque no solamente hay que responder pues por la parte estructural de los eh, o la estabilidad de los elementos no estructurales, sino adicionalmente las juntas de dilatación tienen un impacto estético muy importante en los proyectos, en los espacios en donde coloca uno estos revestimientos. Entonces, eh, hay que darle algún eh, tratamiento para que el impacto estético sea lo menos adverso posible. En pocas palabras, las juntas de dilatación son feas, pero pues hay que colocarlas, entonces póngalas en donde le estorben menos. Ese es más o menos como el criterio de esto. Pero esto no es una decisión que uno le deba dejar al director de obra, ni al residente, y mucho menos al contratista. Esto debería venir de los diseños del mismo plano de, de diseño del piso. Entonces, pues sería ideal, y los constructores, cuando trabajan digamos, a esos niveles de detalle, pues sí tienen planos de- de juntas de dilatación, y eso pues ayuda obviamente a que las cosas se hagan en la obra como están pensadas, y pues sin sorpresas. Entonces, eh,
profundizando un poquito en eso, en este esquema, pues podemos ilustrar muy fácilmente cuáles son, digamos, como los 3 tipos de juntas de dilatación que uno encontraría en un piso. Además, otra observación muy importante y es, la junta de dilatación no solamente va para el revestimiento, la junta de dilatación es continua en todo el espesor. Como, perdón, me adelanto aquí en esta diapositiva. Entonces, si ven, en la junta de dilatación perimetral en este caso está el revestimiento, está el pegante y el mortero de nivelación. ¿Y por qué es eso? Porque con las juntas de dilatación estamos matando 2 pájaros de un solo tiro. Por un lado, estamos dando los espacios para que se mueva el revestimiento sin generar esfuerzos, que pues, obviamente es el objetivo. Y segundo, estamos también controlando o dando los espacios para que el mortero de nivelación se pueda retraer sin fisurarse. Acuérdense que al principio les dije, si el mortero se fisura, la fisura se nos va a calcar después en el enchape. Entonces tampoco nos gustan las fisuras en el mortero de nivelación. Entonces, ¿cómo controlamos eso? Pues es haciendo también juntas de dilatación en el mortero de nivelación y eso sería más o menos como el mismo efecto que tendría uno cuando está fundiendo, por decir algo, un andén, una acera. Y ese, uno no echa 8 metros seguidos de mortero o de concreto para un andén, sino que lo hacen espaciados, qué sé yo, cada metro con 50 y ponen un elementico de madera entre cada uno y encima de eso lo funden de forma ajedrezada. Pues el sentido de eso no es por darse más trabajo, sino que en esos espacios la retracción se va a producir en esas juntas y entonces el mortero ya no tiene que acudir a fisurarse para tener espacio en donde moverse. Entonces, al hacer las juntas de dilatación en estos casos, también continuas en el mortero de nivelación, estamos ayudando a que el mortero se mueva en donde yo haga la junta y no que a él le toque pues ya fisurarse porque igual se va a tener que mover, ¿no? Eso no hay tutía. Entonces, en ese orden de ideas, hablamos más o menos como de 3 tipos de juntas de dilatación en el caso de un revestimiento rígido. Entonces, pues el primer tipo es el que vemos aquí en esta línea punteada contra los muros, que es lo que llamamos la junta perimetral, que en las obras las fabrican simplemente metiendo un icopor de 1 centímetro en el perímetro antes de fundir el mortero de nivelación. Y esa misma junta perimetral la respetamos después con el enchape y eso es lo que nos ayuda a que no nos pase lo que le pasaba a la puerta ventana que les mostraba en la foto hace un rato. Cuando se caliente o hay un encogimiento, entonces pues hay como la tableta tiene espacio en donde moverse. El segundo, y eso se ilustra en corte aquí en esta imagen. Entonces, aquí tenemos nuestra junta perimetral, aquí tenemos la losa estructural, mortero de nivelación, pegante, tableta. Este bloque de aquí podría ser el icopor. Y toda esa junta pues va a quedar tapada después con el guardaescobas. Entonces, ahí digamos que no hay pelea con el diseñador, porque nadie va a ver la junta, ¿sí? No la está tapando el guardaescobas o la está tapando el resto del enchape de la pared. En fin, el caso es que esa junta normalmente no se ve. Entonces, pues, nadie le va a objetar hacer juntas perimetrales. Entonces, el segundo tipo de juntas es el que colocamos aquí en las bocapuertas. Y esa es más relevante, digamos, para el mortero que para las baldosas, si uno lo pudiera decir así. Y es porque si ustedes imaginan, aquí el mortero de este espacio se está retrayendo y el de este espacio también tiene una retracción. Entonces, aquí en este punto va a haber una tensión. Y como bien sabemos, los morteros, y sobre todo este que ni siquiera está reforzado, son muy malos para resistir tensión. Entonces, normalmente va a haber una fisura por ahí en esa parte. Entonces, ¿qué hacemos? Pues para que no se fisure, pues de una vez hagamos junta y le estamos diciendo, vea, yo sé que usted se tiene que mover, entonces pues muévase aquí. Eso es como la forma de poderlo manejar.
Y esta junta la puede colocar uno como está aquí en este esquema, continuando la perimetral, o la puede colocar más adentro para que quede debajo de la puerta y entonces tenga un impacto estético menor a la hora de construir. Pues ahí la puerta la está tapando y uno no ve tampoco los pedazos del enchape saliendo debajo de la puerta ni cosas de ese estilo. Entonces, pero en las bocapuertas hay sí o sí que colocar una junta de dilatación. Lo mismo también sucedería aquí en este espacio, ¿no? También como para romper esta forma en L, eh, porque eso nos generaría una fisura aquí en diagonal. Entonces es bueno cortar aquí y esto también, digamos, se consideraría como si fuera una boca puerta, ¿no? Porque aquí tenemos tensión y aquí también tenemos tensión. Aquí muy probablemente vamos a tener una fisura. Entonces, pues, ese sería el otro punto clave para hacer ese corte. El tercer tipo de juntas es cuando excedemos ciertas longitudes. Entonces, eso ya varía un poco dependiendo del tipo de instalación y en dónde se haga. Entonces, por ejemplo, hablamos de no dejamos juntas de dilatación en un sistema adherido a más de 5 metros entre juntas. Entonces, si este L fuera 8 metros, en alguna parte, aquí en la mitad de este espacio, tenemos que colocar una junta para que nos queden dos espacios de 4 o uno de 4,50 y otro de 3,50, cosas de ese estilo, para no exceder esos 5 metros de longitud. En exteriores, la longitud la reducimos a 3 metros. Y en el caso, como me mencionaban hace un momento, de sistemas no adheridos, pues esas habría que hacerlas cada 30 veces el espesor de la losa, ¿no? Entonces, pues ahí va uno viendo cómo hace la distribución de juntas. Y pues sí, contestando pues, la pregunta que me hacían hace un momento, de si hacer la perimetral y en las vigas y en otras zonas, pues el ideal, o como yo pienso, este tema de las juntas de dilatación en los pisos es, primero hago la perimetral, después hago todas las bocapuertas y después reviso distancias. En espacios muy grandes, entonces ahí sí va uno revisando también sobre las vigas, porque hay unos puntos de, de tensión, entonces tampoco quiero que se me tensione las tabletas porque igual se van a romper. Entonces ahí colocaría también las juntas y después de todo eso reviso que no me exceda de esos 5 metros o de los 3,60 o de los 3 metros que sean dependiendo de la instalación que haga para hacer las juntas intermedias. Entonces, volviendo otra vez a los perfiles, pues este sería el caso de la junta perimetral. Este sería el caso de una junta de una bocapuerta. Entonces, aquí no tenemos guardaescoba que nos tape el hueco, entonces nos toca sellarlo y la idea es sellarlo con un material elastomérico que sea de muy bajo módulo de elasticidad, que se pueda deformar muy fácilmente y de mínimo 6 milímetros de ancho, ojalá 8 milímetros. Un centímetro sería chévere en cuanto a la instalación, pero hemos tenido experiencias de que se quedan los tacones de las señoras si la junta es muy grande. Entonces, más o menos 6 a 8 milímetros es como el ancho adecuado para ese estilo de instalación. Y ya, entonces, con las juntas de dilatación, ya entonces estamos controlando el tema de que no se nos agranden mucho los esfuerzos, estamos dando suficiente espacio para que el material se mueva sin generar esfuerzos grandes. Ahora miremos el otro lado de la ecuación. ¿Cómo hacemos para que el sistema tenga el máximo de resistencia? Entonces, máximo de resistencia es, por una parte, asegurar que la mayor parte de la tableta tenga pegante. Donde la tableta no tiene pegante, la resistencia es cero. Entonces, el ideal sería apuntar a 100% de cobertura. Y para eso es importantísimo el tema de la llana dentada. La llana dentada, que como le ilustro aquí a la derecha, es, si tengo una llana dentada de 12 por 12, quiere decir que tiene dientes espaciados cada 12 milímetros, que son de 12 milímetros de ancho
y 12 milímetros de altura. Entonces, cuando yo esparzo el material con la llana dentada, tengo los surcos uniformemente esparcidos. Entonces, eso me ayuda a esparcir uniformemente el pegante. Sin embargo, no me puedo quedar ahí, porque si yo colocara la tableta aquí encima, en los espacios en donde la llana deja los surcos, pues la tableta está totalmente suelta, estoy perdiendo adherencia ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Coloco la tableta y la muevo en sentido transversal para que esta media cresta llene el surco de al lado. Y esta media cresta a este, y así sucesivamente, hasta obtener uno que ya todo tiene pegante en 6 milímetros de espesor. Que sería pues la mitad, ¿no? Esta mitad se fue para acá, entonces nos queda de 6 milímetros. Pero aquí ya tengo una superficie completamente pareja de pegante para lograr completamente adherencia a la tableta. Y eso es lo que llamamos el 100% de cobertura. Y adicionalmente, otro elemento que hace que la resistencia sea sustancialmente más alta, y esto aquí sin irnos a mejorar o a modificar la especificación o el desempeño del pegante, es el tema del doble encolado. Doble encolado es aplicar pegante a la cara de atrás de la tableta con la parte plana de la llana. Y uno raspa el pegante entre la tableta. ¿Qué se logra con esto? Meter la mezcla de cemento entre los poros de la tableta. Entonces, cuando se hidrata ese cemento y se hincha, pues va a quedar trabado en los poros y eso va a generar realmente la adherencia. Entonces, con 100% de cobertura, con el doble encolado y obviamente usando un buen pegante, es como estoy haciendo que el lado izquierdo de mi ecuación, que es el de la resistencia, sea lo más alto posible, y con las juntas de dilatación, los 28 días en el mortero de nivelación y la buena mezcla del mortero de nivelación, estoy achicando lo que más pueda el esfuerzo para que sea menor que la resistencia. Y así es como el sistema no falla. Para terminar, les voy a mostrar este video de una instalación. El video no está editado, es un proyecto en Pereira, donde simplemente pedí que filmaran al instalador y él nos va a mostrar cómo es el tema de aplicar la llana toda en un solo sentido, hace el movimiento de la tableta para destruir las estrías y que toda la tableta tenga pegante, y nos va a mostrar cómo es que raspa el pegante en la cara de atrás de la tableta, además demostrando que el consumo de pegante por hacer el doble encolado es insignificante. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque muchas veces cuando uno habla con los instaladores y les dice, tiene que hacer doble encolado, esto pues, para tener una mejor adherencia, lo primero que van a decir ellos es, uy, no, pero me gasto el doble de pegante. Entonces, imagínense, el director de obra se desmaya porque se le va a subir el costo de la instalación al doble. Y lo otro que dicen es que se demoran el doble de tiempo. Este video, van a ver todas las operaciones que se hacen, se demora, y una vez les digo, 1 minuto y 9 segundos. Entonces, ni más pegante, ni más tiempo. Entonces, vamos con el video. Si logro hacerlo andar. Ya. Ahí va. Ya. En punto. Primero limpiamos el piso, limpiamos la tableta, ¿no? Entonces, pues, todo eso ya está dado por hecho. Entonces, miren y verán toda la llana en un solo sentido. Ahí están todas las estrías paralelas. Ahí tiene que cortar la tableta porque es la de la esquina, pero... Y aquí viene el doble encolado, miren y verán. ¿Sí? Con la parte plana de la llana y raspa. Ahora miren cuando coloque la tableta, cómo es que garantizamos el 100% de cobertura. ¿Sí? Ahí el hombre ya destruyó las estrías. Y ahora que levanten la tableta, van a ver que toda la tableta tenía pegante y no tenemos rastros de las estrías. Vean, ahí está. Eso es cobertura del 100%. Y
miren todo lo que hizo el fulano, cortó la tableta, nos mostró cuando terminó el doble encolado, levantó la tableta ahorita al final, y todo eso se demoró 1 minuto y 9 segundos. Entonces, ni gastamos más pegante, ni gastamos más tiempo. Obviamente es un proceso adicional que tiene que hacer el contratista, pero realmente pues, no es negociable, hay que hacerlo. La diferencia es sustancial. En algunos experimentos que hemos hecho, en algunas constructoras hemos visto hasta adherencias superiores a un 70% por hacer el doble encolado que no hacerlo con exactamente el mismo pegante en condiciones de laboratorio. Entonces, así es como ganamos resistencia en este sistema. Bueno, estas son las referencias que usamos para este proyecto y pasamos a nuestra sesión final de preguntas. Dale, Julián. Claro que sí, Rafael, muchas gracias. En realidad, pues ver ya en práctica y digamos, toda la teoría sirve demasiado para ver ya todo aplicado. Nos escribe el señor Mauricio Caicedo por aquí en el chat, nos dice buenas tardes, ¿qué es lo más aconsejable cuando toca demoler el enchape despegado y colocar el nuevo? Es exactamente eso. Si uno tiene que retirar el enchape porque pues ya de por sí ya tiene alguna condición, digamos, desfavorable, pues lo mejor es retirar todo lo viejo, revisar muy bien, o sea, aproveche ese momento que ya ha pasado además, digamos, varios años, entonces pues ya el tema de la retracción del mortero de nivelación probablemente ya debe estar dado por hecho. Si hay fisuras, entonces revisar cómo tratar esas fisuras y en lo posible convertirlas en juntas de dilatación, porque si el material ya se fisuró ahí, es porque muy probablemente se va a seguir moviendo en ese punto. Entonces, les digo, la pelea con las fisuras es pelea de tigre con burro amarrado. Eso es difícil de ganar, a no ser que, bueno, hay otros sistemas que sean aislar la fisura, pero pues eso es otra película. Pero en lo posible, convierta esos puntos en juntas de dilatación. Ya el mismo sistema le está diciendo, a mí me gusta moverme por acá, no pelea con eso. De acuerdo, y bueno, como te decía ahorita, hay algunas preguntas acerca precisamente de la pega. Nos dicen, ¿las pegas para baldosas cerámicas son las mismas que para las de piedra o cuál pega debería usar? Por ejemplo, en el caso del producto de Corona como tal, Pegacor. Ya, ok. Bueno, muy buena pregunta. Nosotros realmente los diferentes pegacores casi que están formulados para diferentes absorciones del material. Entonces, en principio, sí son los mismos. O sea, si uno tiene una piedra, digamos que sea muy absorbente, como por ejemplo una piedra muñeca, podría usar un adhesivo de cerámico siempre y cuando lo vaya a usar en interiores. En exteriores, pues hay otros pegantes porque pues el tema de radiación térmica pues es significativo. Y para materiales que son de menor absorción en cuanto a piedras naturales, como por ejemplo un granito, entonces pues ya usaríamos el pegante que usábamos para, por ejemplo, porcelanatos, que son las cerámicas, digamos, de menor absorción. Un tema importante cuando hablamos de piedras naturales, por ejemplo, el mármol también es de, digamos, relativa baja absorción, entonces me iría con el de el de porcelanatos. Hay que tener cuidado y una regla que tienen los marmoleros es uno pega piedras claras con cemento, con pegantes blancos y ya las que son oscuras, pues sí las podría pegar uno con pegante gris. Entonces hay que tener ojo con eso. Un blanco Carrara no lo pegue con un pegante gris porque se le va a manchar. Perfecto, bueno, y precisamente hablando de pegas, nos escriben, e incluso aprovechando el video que vimos hace un momento,
¿cuál debería ser la consistencia ideal de esta pega para los revestimientos? Muy buena pregunta. Eh, Realmente uno no debería pensar en la dosificación de agua tanto por consistencia, sino hay que ser un poquito más eh, químicos, pues por decirlo así. Esto es como una receta. Echarle más agua al pegante es dañarlo, y eso pues en general todos los cementos y morteros, pues ustedes lo saben mejor que yo, entre más agua mayor retracción y menor resistencia. Entonces, eh, la recomendación clave es use la dosificación que dice la ficha técnica, porque no todos los pegantes usan exactamente la misma dosificación. Y segundo, muy importante, mézclelo con mezclador mecánico, con así sea un taladro y una varilla con unas aspas, pero eso es muchísimo mejor que mezclar a mano, porque lo que pasa muchas veces es cuando el operario echa la dosificación que dice la bolsa y empieza a mezclarlo con el palustre, pues lo va a sentir muy seco. Y entonces, ¿qué hace? Pues le echa más agua. Entonces, después cuando los aditivos del pegante entran en acción. Los plastificantes, eso tiene plastificantes, retenedores de humedad, pues eso tiene bastantes vitaminas, los adhesivos de cerámica y de porcelanato. Entonces, cuando entran en eso, pues queda ya muy líquido. Y en instalación de pisos, particularmente, eh, así como se ve en el video, se ve un poquito pasado, y eso puede tener también otra repercusión, y es que si usted le echa más agua, después cuando se le seque, se le va a retraer y entonces le empieza a quedar el piso con garretes o con tropezones, porque por simplemente encogimiento del pegante, y es porque le echó más agua. Bueno, y ya para ir aquí cerrando nuestro espacio y dándole fin a esta sesión de hechos en concreto y teniendo en consideración lo que menciona sobre la consistencia, pues nos dicen, ¿qué recomendarías para los morteros de nivelación de piso como tal, con buena consistencia o secos? ¿Cuál recomendarías? Pues entre más secos que se puedan manejar, pues mejor, porque como les decía, entre menos agua hay menos retracción, entonces estamos es buscando siempre el que nos dé la menor retracción posible. Esa sería como la recomendación. Perfecto, Rafael. Bueno, muchas gracias. Me uno a los comentarios que estoy leyendo por aquí en el chat del señor Wilson Martínez, de Héctor Hernández. Excelente conferencia del ingeniero Tamayo. Muchísimas gracias, doctor Rafael Tamayo. Muchas gracias por su excelente presentación. Aprendizaje permanente. Me uno entonces a estos comentarios, Rafael, Bueno, para agradecerte tu compañía en este espacio de hechos en concreto con la CCI Seccional Antioquia y hoy también con ustedes de nuestra casa Corona. Esperamos a todos les haya servido mucho lo que vimos hoy de instalación de revestimientos.